Interpretación de gráficos de tornado. Una vez que la simulación se ha iniciado y ejecutado, ahora estamos listos para reinterpretar correctamente los gráficos de tornado después de que se hayan agregado las funciones de RiskMakeInput. 71. Haga clic otra vez sobre el botón de Visualizar resultados para ver el gráfico de tornado previamente creado. El siguiente gráfico aparece. Para los gráficos de tornado que muestran un cambio en la estadística de salida, como este cambio en la media de salida, las muestras para una entrada se agrupan en un conjunto de intervalos de igual tamaño, que van desde el valor más bajo hasta el más alto. Se calcula un valor para una estadística de la salida, como su media, para los valores de salida en las iteraciones asociadas con cada intervalo. Por defecto, @risk usa 10 intervalos, cada uno con el 10% de las iteraciones simuladas, es decir, 500 de las 5000 iteraciones. La longitud de la barra que se muestra para cada distribución de entrada se basa en el rango del valor estadístico más alto para cualquier intervalo al valor estadístico más bajo. El valor estadístico más alto se traza en un extremo de la barra y el valor estadístico más bajo para cualquier intervalo se traza en el otro extremo. Estos son gráficos de tornado de doble cara, donde cada barra se extiende por encima y por debajo de la línea de base o centro del gráfico. En otras palabras, la interpretación es la siguiente. La variable más importante es, según este tornado, la nómina variable. La importancia relativa de una variable está determinada aquí por el rango o la diferencia entre los dos valores de cada barra. Cuanto mayor es la diferencia, más importante es esta variable de entrada para determinar el rango de valores posibles en la celda de salida, utilidad total. Cuando se considera el 10% más alto de iteraciones de nómina variable, 500 iteraciones ordenadas, la utilidad total media para este subconjunto será de $72,068. Cuando se considera el 10% más bajo de iteraciones de nómina variable, 500 iteraciones ordenadas, la utilidad total media para este subconjunto será de $153,850. Esto determina un rango cercano a $82,000. Observe que la definición de los subconjuntos más altos o más bajos provienen de la etiqueta que determina entrada alta o entrada baja. Intuitivamente, cuanto mayores sean los costos, menores serán las utilidades y viceversa. La segunda variable de entrada más importante desde el punto de vista de este tornado es número de contratos, ya que su rango es de aproximadamente $78,000. La tercera variable de entrada más importante desde el punto de vista de este tornado es horas por contrato, ya que su rango es de aproximadamente $69,000. Otra forma de ver la importancia relativa de las variables de entrada sobre la utilidad total es generando y analizando el tornado de contribución a la varianza. 72. En el icono tornado, haga clic en la opción Tornado Contribución a la varianza. Esto generará el siguiente gráfico de tornado. Para los gráficos de tornado que muestran contribución a la varianza, la longitud de la barra que se muestra para cada distribución de entrada es la cantidad de cambio en la salida atribuible a cada entrada. Estos valores se calculan durante el análisis de regresión. La contribución secuencial a la técnica de varianza calcula cuánto más de la varianza en una salida se explica al agregar cada una de una secuencia de entradas al modelo de regresión. La selección de las variables y el orden en que se agregan se determina mediante el procedimiento de regresión paso a paso. Al igual que con cualquier técnica de regresión, cuando las variables de entrada están correlacionadas,
la regresión puede elegir cualquiera de las variables correlacionadas y atribuirle gran parte de la varianza y no a entradas correlacionadas con ella. Por lo tanto, la precaución al interpretar la contribución a los resultados de la varianza es crítica cuando las entradas están correlacionadas. En nuestro caso, las variables no están correlacionadas. Por lo tanto, la interpretación del tornado es clara y directa. Casi toda la variación de la utilidad total se puede atribuir a la nómina variable. Las variables segunda y tercera, horas por contrato y número de contratos, suman más de un tercio de la contribución total a la variación de la utilidad total. Entre estas tres variables principales se puede explicar cerca del 84% de la varianza de la utilidad total. 73. Ahora, con suficiente espacio en blanco más allá de su gráfico de tornado, sin estirar a la extensión de pantalla completa, arrastre la barra superior de nómina variable hacia afuera. @risk creará el siguiente diagrama de dispersión con 5000 puntos de datos. Lo que este diagrama de dispersión nos dice claramente es que cuanto mayor sea la nómina variable que contendrá cualquier iteración, en la mayoría de los casos, mayor será la utilidad total que obtendrá José. Existe una clara relación lineal y de alguna manera fuerte entre la nómina variable de entrada y la utilidad total, tal como ha sido calculado por el coeficiente de correlación lineal o de Pearson de 0,6968. 74. Ahora regrese al tornado anterior e intente arrastrar la última barra como lo hicimos antes, esta vez con gastos generales y administrativos. Esto generará el siguiente diagrama de dispersión entre los gastos generales y administrativos como una variable de entrada y la utilidad total en el eje Y como la variable de salida. Esta nube indeterminada de puntos totalmente dispersos muestra una relación nula entre los gastos generales y administrativos y la utilidad total. Como lo muestra un coeficiente de correlación lineal o de Pearson cercano a 0 en 0,0476. En otras palabras, José debería olvidarse de reducir este tipo de costos para mejorar sus utilidades, en lugar de administrar mejor sus recursos adicionales para ser contratados en una nómina variable. Esto lo hace pensar en contratar a un empleado de tiempo completo adicional o despedir a uno de sus primos y quedarse con un solo trabajador adicional.